Estamos grabando. Profesor, de verdad, bueno, muchas gracias por permitirnos entrar a su hogar, poder observar lo que ha sido su vida plasmada, lo que son todos los muros de su hogar. El día de hoy, bueno, haciendo exactamente esta entrevista, precisamente por lo significativo de su obra, su reputación que ha logrado trascender, ¿verdad? De importancia para la población venezolana, no vamos a decir solamente del municipio, sino venezolana. Yo quisiera que desde su perspectiva, obviamente, usted me describiera quién es Néstor Melani, que se pudiera expresar cómo se describiría, cuáles serían sus cualidades según su propia palabra. Néstor Melani es un ser humano que sueña, que quizás ha inventado robarse las flores, aprender la historia, andar con Bolívar de la mano, pintarlo todos los días y meditar en su esencia como un sentimiento de amor de nuestra hermosa Venezuela. Néstor Melani ha recorrido los sueños con colores, con ese rojo de la bandera, pero también en la perpetuidad del azul, para invocar una poesía, para sentarme quizás un día de mis tiempos en Notre Dame, en París, para ver allí en mi imaginario a Bolívar y a Simón Rodríguez contemplando a Napoleón coronarse de emperador de los franceses. O ir al Palacio de Aranjuez para presenciar las locuras del joven Simón Bolívar disfrazado de monje y sentarme en el Museo del Prado o en el Museo del Louvre en París para oír los sentimientos de las artes, caminar sobre los sueños y ver en ese pueblito andino de la Grita, de Ciudad del Espíritu Santo, las memorias de los viejos, las memorias de un Cristo barroco y de un amor perpetuo en el sonido de los campanarios. Néstor Melani un día dibujó y la Fundación Joan Miró de Barcelona, España, le dio el Premio Internacional de Dibujo. Néstor Melani sueña todos los días con la palabra, con recaudar la historia, con vivir los tiempos y con enaltecer una flor que es una carta de amor. Bolívar, ese personaje que es tan importante en su vida, ¿en qué momento lo conoció? ¿En qué momento, digamos, y se hizo parte esencial de todo lo que ha sido representación de su vida, de su obra, de su trabajo? ¿En qué momento conoció usted a Bolívar? Conocí a Bolívar muy niño, porque aparte de mi mamá, tuve dos tías maestras de escuela, aquellas preceptoras que enseñaban la historia patria. Y entonces allí entre esos encantos mi papá, llamado Pepe Melani, pintor y músico, me enseñaba a creer en los dibujos. Recuerdo que me dibujaba en mis cuadernos unos caballos tan majestuosos e impresionantes que después, con los años ya adulto, estando en el Museo de Roma, contemplé los dibujos de Leonardo da Vinci y allí vi unos caballos, y estando allí estaba viendo los caballos que me dibujaba mi papá cuando era niño. Entonces esas viejas maestras me enseñaron a creer en Bolívar, a sentirlo, a vivirlo, y a dibujarlo, a entenderlo, a saber el Bolívar pueblo, el Bolívar humano, el Bolívar con un sombrero de caña atravesando las llanuras, el Bolívar romántico, escribiendo una carta de amor como la carta a su Fanny Duvillard, la hermosa francesa, el Bolívar
eterno de Santa Marta, el Bolívar del Chimborazo, el Bolívar de todos los pueblos, que lleva los ojos de los niños, lleva las tristezas de las madres, lleva el sudor del obrero, lleva el grito de los pueblos. Entiendo entonces que ese es el mensaje que usted intenta transmitir a través de su obra. Siente en este momento que lo ha conseguido, ha logrado enaltecer a Bolívar, a llevarlo, ¿verdad? Tal cual como él era, un ser humano, no quizás como esa persona que era inalcanzable, que quizás en algún momento intentaron vendernos como una persona que era irreal. ¿Siente usted que en este momento lo pudo tocar y que lo ha podido representar para que otras personas lo vean de esa manera? Sí, sí lo siento de esa manera, porque cuando he hecho mis murales bolivarianos, he logrado entender que Bolívar fue un ser humano, que Bolívar fue la esencia del pueblo. Bolívar fue el negro, el mulato, el blanco, el indio. Bolívar lo es todo. Entonces, allí entre esas descripciones, más que literarias, más llenas de colores, de imágenes, yo he podido quizás conversar cada día con ese general del tiempo que está guardado en los caminos de los pueblos, en los sonidos de los ríos, en la inmensidad del mar y en lo más alto de las montañas. Usted nos comenta que tuvo el honor de diseñar la bandera que lleva los restos inmortales del Libertador. Eso ha sido, en todo ese amor que usted siente a Bolívar, ¿qué significó? ¿Qué representa que usted haya logrado, como usted mismo lo decía, estar dentro del sarcófago con Bolívar? O sea, ¿qué simboliza eso en su vida? Eso se lo debo al último Quijote. Yo quiero que los venezolanos entiendan quién fue el último Quijote. El último Quijote se llama Hugo Chávez, eterno, poeta, cantor de la llanura, soldado, el comandante. Y entre esas meditaciones y oraciones me permitió que en ese pueblo de La Grita, de sonidos, de palomas blancas, de montañas, se realizara el escudo para la bandera para Bolívar. Y entre lo más digno, lo más sagrado, ese pabellón tricolor abriga los restos inmortales del más ilustre de los americanos, Simón Bolívar. Entonces, gracias al Quijote, al último Quijote, estará por siempre ese testimonio que, más de consagración, de amor, de lealtad, de sentimiento y de dignidad, esos colores que partieron de aquellos viejos maestros de escuela y de mi padre, está Bolívar como un sentimiento consagrado a mi espíritu y a la lealtad de un humilde pueblo que se asentó en los Andes venezolanos. Háblame un poco de esa experiencia. Temprano nos comentaba cómo fue el comunicado, cómo lo sintió usted cuando supo que tenía esa responsabilidad. Conversemos un poco, digamos, de ese tiempo, en ese momento. ¿Qué sintió Néstor Melani cuando le ofrecieron la oportunidad de realizar esta obra para el Libertador? Venía de hacer un mural en la sede de las orquestas nacionales. Por cierto, tuve encuentros maravillosos espirituales, porque allí entendí que Bolívar no fue a París a buscar a don Simón Rodríguez, sino fue a Viena, la ciudad en Austria, de la ciudad de la música. Don Simón Rodríguez vivía en Viena y Bolívar lo trae a París. El joven alumno lo trae a París para que lo acompañe. Y había ese mural, y había hecho otros murales para PDVSA en el estado Monagas, en Maturín, y estaba de regreso otra vez a mi casa en La Grita, la ciudad del Espíritu Santo. Y una noche suena el teléfono y
y era el doctor Elías Aguar, para ese entonces vicepresidente de la República, y me explicó que por voluntad del comandante Chávez, el último Quijote, él pedía de que yo hiciese realizar el escudo para una bandera para Bolívar. Fue una sorpresa, además de sorpresa fue un testimonio sagrado, casi extraño para mí, porque yo he convivido quizás con Bolívar todos los días, he andado con él y todavía converso con él, y a veces entran mis locuras y escribo obras de teatro a la obra de Bolívar. Y era viernes y el día lunes la Casa Militar organizó la visita de la comisión presidencial que venía a la ciudad de La Grita, y allí realizamos el escudo. Fuimos el 24 de julio del 2010 al Panteón Nacional y rendimos ese honor junto con el comandante Chávez, sus ministros, el pueblo, los jóvenes y parte de los que testimoniaron la creación de esa inmensa bandera que recorrió toda la República Bolivariana de Venezuela. Entonces allí se afirmó ese sentimiento. Entonces le digo a mis amigos y le digo a mis hijos y a mis nietos que yo habito dentro del sarcófago del Libertador. Hablamos de la juventud, hablamos de las nuevas generaciones. ¿Siente que esa herencia se mantiene viva? ¿Usted ha logrado dejar esa herencia viva en su familia, en las personas, en sus amigos? ¿Cómo es esa relación cuando todo el mundo se dirige a usted como el profesor, la persona que tiene el conocimiento, una persona ilustre y que obviamente tiene mucho para dar? Todo el que se acerca a usted aprende, nosotros estamos aprendiendo. ¿Cómo es ese sentimiento en este momento? Pues es parte de una consagración y de una necesidad de que el pueblo lo entienda y comprenda nuestra identidad. Mis hijos lo saben. Mi bella María Victoria, Carmen Victoria, yo le llamo María Victoria, la Flor, mi primera novia, que es mi esposa, lo entiende, y mis nietos. Y muchos niños de las escuelas, de los liceos, de la universidad, surcan esta casa para hablar de Bolívar, para hablar de la historia, para hablar de nuestra identidad, de nuestros patrimonios, y para saber la esencia maravillosa del país vexilario de la libertad de América y del país más importante de toda Suramérica. Esta Venezuela bolivariana consagrada a los ideales de la memoria de Bolívar, a los ideales de nuestros libertadores y a esa necesidad colectiva de que todos debemos defenderla y quererla en lo más inmenso del corazón. ¿Cuál debería ser el deber de esa generación que tome esa herencia, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro deber? ¿Cuál debería ser? Mantener, revivir, completar, ampliar la historia de Bolívar. ¿Cómo debería o cómo lo ve usted? Que debería ser esa herencia que nosotros, digamos, como las generaciones que seguimos, deberíamos mantener, ya que, bueno, usted conserva todo ese historial, ¿sí? Todo ese recorrido, y lo ha plasmado en escritos, lo ha plasmado en sus talleres, lo ha plasmado en sus obras. ¿Cuál es el deber de nosotros, digamos, como esa generación que sigue, que de mantener entonces, digamos, ese legado? Hacerla siempre un sentimiento de identidad, a los valores, a esa necesidad colectiva de que podamos entendernos que somos venezolanos. Y por nada del mundo debe existir una negación a nuestra patria. Es nuestra casa. Allí está Bolívar, allí están nuestros ancestros, nuestros aborígenes, está nuestro pueblo. Y entonces, en este momento tan sagrado para nuestra patria, debemos invocarnos a esa verdad, a esa realidad, a esa defensa. Y en nombre del Padre Libertador, saber sentir de que somos hijos de la Venezuela que ellos crearon y que ellos hicieron y que ellos llevaron por los pueblos de Sudamérica
para dar libertad. Entonces tenemos que seguir siendo el ejemplo, a través del maestro en la escuela, del liceo, de la universidad, del obrero en la fábrica, del profesional, del religioso. Entonces vienen esos sentimientos tan consagrados a esa dignidad que es Venezuela. Por nada del mundo debemos negarla, es nuestra patria. Usted hizo mención de que usted conversa todos los días con el padre de la patria, con Simón Bolívar. Si lo tuviera en este momento, ¿cuál piensa usted que sería el tema de conversación? ¿Qué le diría usted a Simón Bolívar en estos momentos, donde quizás hace falta que nos unamos más como venezolanos, que rescatemos nuestros valores, ¿verdad? ¿Cuál sería ese mensaje o cuál sería esa conversación que usted tendría con Bolívar? ¿Cuál piensa usted que sería? Está aquí el Libertador, pero yo entiendo que está llorando. Cuántas lágrimas de ese personaje tan inmenso que gracias al Quijote bajó de las estatuas y caminó por los pueblos. El sentimiento más hermoso es Bolívar. Invoca el universo, las estrellas, las energías supremas, para que cada uno de nosotros entendamos la realidad, pero nos invoquemos a defender nuestra nación. Un día tan hermoso, Miguel de Unamuno, aquel filósofo español, teólogo, presentándose ante la Real Academia de la Historia Española, todos los académicos españoles, casi derrotados por el joven, el general venezolano Simón Bolívar, negaban a Bolívar. Y en la tesis para ingresar a la Real Academia de Española de la Historia, Miguel de Unamuno pronunció al final una frasecita: sin el general Simón Bolívar, la historia del mundo sería incompleta. Entonces Bolívar está aquí, presente, está en su corazón, en el corazón de los barrios de Caracas, de Maracaibo, de Valencia, de San Cristóbal, de Mérida, en el corazón del campesino sudando para labrar la tierra, en la madre, en la esperanza, esperando, en el niño soñando con las estrellas, y en el viejo poeta contándole a los hijos cuando venía la luna para escribir un poema. Ahí está Bolívar. Ya para culminar, me gustaría que pudiésemos ahora, ya definimos, ¿verdad? Usted definió quién era Nelson Melani. Definamos en pocas palabras quién es, qué es Bolívar. En pocas palabras. Bolívar es el pueblo. Bolívar es la imagen tan sagrada de una estrella, porque Camilo Flammarion, el francés, científico y astrónomo, descubrió una estrella cerca de la constelación de Orión, y en vez de colocarle el nombre de algún francés, le puso la estrella Bolívar. Imaginemos, el cerro Bolívar, la montaña Bolívar, el árbol Bolívar. Entonces Bolívar es todo. Bolívar es la patria, Bolívar es América, Bolívar es la eternidad de cada uno de los americanos. Listo.